Hertz, base del cráneo. Hoy veremos la técnica proyección Hertz. Posición del paciente, decúbito dorsal sentado o de pie. Se pedirá que el paciente deflexione la cabeza tratando de que el vértex haga contacto con el plano del Potter. El plano medio sagital es perpendicular y coincide con la línea media de la mesa. El plano antropológico paralelo al plano de apoyo. Por equidistancia, comprobar la colocación del paciente cae y el plano de apoyo serán iguales en ambos lados. Subaxial del plano mu 90 grados o hiperaxial del plano mu 120 grados. Se colocarán almohadas debajo de los hombros, de esta manera se logrará deflexionar la cabeza para lograr el paralelismo del plano antropológico con el plano de apoyo. La espalda del paciente apoyada contra la silla de respaldo alto, deflexionando la cabeza contra el Potter mural, hasta lograr que el plano antropológico sea paralelo al Potter. El paciente deflexionará la cabeza apoyando el vértex sobre el plano horizontal de un Potter Booking retraíble. Rayo directo. Perpendicular al rayo de apoyo, incide en el rayo central 5 cm por detrás de la sínfisis mentoniana y emergiendo en el vértex. La transversal pasa por los conductos auditivos externos. Distancia foco-placa, 1 metro, chasis 24 por 30 longitudinal, haciendo coincidir la sombra del haz transversal que se apoya sobre la mesa con la mitad del chasis. Utilidad. Esta técnica se utiliza para visualizar los compartimientos del cráneo proyectados en la bóveda, huesos que conforman la base del cráneo. Comparativa de todos los signos de la cabeza con vista infero-superior. Comparativa de arcos cigomáticos. Recomendaciones. El paciente no se moverá y mantendrá la apnea en el momento del disparo. Usar antidifusor, marca del lado derecho, diafragma enlazado de estudio. Continuaremos hablando de la técnica de Hertz, pero con otro tipo de fuentes y con otro nombre. La radiografía junto a un correcto examen clínico deben aportarnos suficiente información como para llegar a un diagnóstico y a un correcto plan de tratamiento. Así, la vista axial, también conocida como vista submento-vértex, es llamada así porque el rayo central pasa paralelo al eje central del cráneo. Posición del paciente. La radiografía se toma con la cabeza totalmente extendida y la barbilla apoyada en el chasis, con una angulación de 5 grados hacia arriba. El rayo se dirige debajo del mentón y centrado en una línea imaginaria que une a los primeros molares, 2 centímetros delante de los cóndilos. Factores de exposición. Distancia 60-75, un kilovoltaje de 65, un miliamperaje de 10. Tiempo de exposición de 3 a 4 segundos dependiendo del tipo de película y placas utilizadas. Partes anatómicas. Base del cráneo, la posición y orientación de los cóndilos, el seno senoidal, la curva maxilar inferior, la pared lateral de los senos maxilares, el desplazamiento de los fragmentos en casos de fracturas del arco cigomático. En ocasiones muestra también las placas de tirocoides medial, lateral y los agujeros de la base del cráneo. Este estudio permite base del cráneo, arco cigomático, hueso Gomer y lámina perpendicular al etmoides, tabique nasal, porciones petrosas de los temporales peñascos, seno esfenoidal, patologías del ATM, simetría craneal, facial y mandibular, posición de los dientes incluidos, inclinación de los ejes condileos, crecimiento del sentido basal. Silla turca. Posición del paciente. Retirar cualquier objeto de metal, plástico o de otro tipo de la cabeza del paciente. Obtener la radiografía con el paciente en bipedestación o decúbito semiplano. Posición de la región anatómica. Colocar la cabeza del paciente en una posición lateral, pura o real. Colocar el cuerpo del paciente oblicuo si es necesario para su comodidad. Alinear la línea interpupilar perpendicular a la superficie de la mesa Bucky. Línea del plano medio sagital, paralelo a la superficie de la mesa Bucky. Colocar la león perpendicular al borde frontal del RI. Rayo central. Alinear el RC perpendicular al RI. Centrar a un punto de 2 centímetros anterior y 2 centímetros superior al CAE. Centrar el RI con el RC. Factores técnicos. Tamaño del RI 18 por 24 transversal, parrilla antidifusora móvil o fija. Un intervalo de 70-80 kV, área focal pequeña. Continuaremos viendo la silla turca, pero esta vez en una posición PA. Colocar al paciente de cúbito prono o bipedestación. Colocar la parte anterior de la cabeza y la nariz en la mesa.
Ajustar el plano sagital medio perpendicular al plano de la placa. Línea longitudinal en el plano medio sagital de la cabeza del paciente. Línea transversal sobre la línea interpupilar. Rayo central 15 centímetros en el sentido caudal con salida al nación. Distancia foco-placa de 1 metro a 1 metro 20. Estructuras a visualizar. Lámina cuadrilátera, apófisis clinoides posterior, apófisis clinoides anterior, reborde del peñasco, reborde orbitario superior, seno etmoidal y esfenoidal. Criterios de evaluación. Problemas de tipo quístico, traumático, tumoral, inflamatorio e infeccioso. Penetración adecuada que permita visibilidad de la silla turca a través del hueso occipital. Cráneo sin rotación y peñascos simétricos. Arcos cigomáticos. Muy parecido a las anteriores dos, se coloca al paciente sentado erguido o de cúbito supino. Cuando el paciente no puede hiperextender el cuello, resulta muy útil una unidad cefálica vertical. Si se utiliza una posición supina, se eleva el tronco del paciente sobre varias almohadas duras o una almohadilla adecuada para poder extender completamente el cuello. Se flexionan las rodillas del paciente para relajar los músculos abdominales. Se centra el plano sagital medio del cuerpo del paciente en la línea media de la rejilla. Posición de la parte en estudio. Se hiperextiende completamente el cuello del paciente de manera que la león quede tan paralela como sea posible al plano del RI. Se apoya la cabeza del paciente, el vértice, y se ajusta de manera que su plano sagital medio quede perpendicular al plano del RI. Indicaciones al paciente: respiración suspendida. Rayo central. Perpendicular al aleón y penetrando en el plano sagital medio de la garganta a un nivel aproximadamente de 2.5 centímetros por detrás de los cantos externos. Se centra el RI en el rayo central. Estructuras que se muestran. Se ven las imágenes SMB simétricas bilaterales de los arcos cigomáticos sin estructuras superexpuestas. Estructuras que se muestran. Se ven las imágenes SMB simétricas bilaterales de los arcos cigomáticos sin estructuras superexpuestas, a menos que los arcos sean muy planos o estén deprimidos por un traumatismo y alejados del RI, y el haz de rayos divergente los proyecta por detrás de las enancias parentales prominentes. Agujeros ópticos. Nuestro chasis será de 18 por 24 centímetros. Colocar la cara y la nariz del paciente en contacto con el buque. ESM de manera que sea paralela a la placa, en línea media del buque. Ajustar la cabeza hasta colocar la LOM paralela a la placa. RC con angulación caudal entre 20 y 25 grados para que salga por el nación. Criterios a evaluar. La hendidura esfenoidal debe observarse proyectándose por encima de los bordes de ambos peñascos. Deben de visualizarse los bordes orbitarios superiores y laterales. Debe de observarse una colimación muy ajustada. Ahora bien, como dato adicional, vamos a poner una tomografía computarizada de la órbita. Para examinar las órbitas, la cavidad de los ojos, los glóbulos oculares TC orbital, sirve para diagnosticar una lesión o cualquier otra enfermedad que afecte a los tejidos alrededor de los ojos, de los senos paranasales, el nervio óptico o los músculos y vasos oculares, así como para detectar las fracturas sutiles de las órbitas. Una radiografía panorámica, también conocida como ortopantomografía, consiste básicamente en una técnica radiológica basada en realizar una imagen de tal que combina rayos X bidimensionales en 2D. Esta radiografía panorámica muestra las estructuras óseas, los maxilares, la articulación de la mandíbula tanto inferior como superior y los dientes. Su utilidad ayuda al especialista a poder detectar problemas dentales o médicos, como por ejemplo dientes impactados, caries o muelas del juicio, infecciones dentales, enfermedades periodontales, tumores o cáncer oral, quistes en los huesos
huesos de la mandíbula, enfermedades de la articulación. Por último, también se utiliza para plantear y planificar tratamientos para dentaduras parciales, ortodoncias y extracciones e implantes. Su realización. El proceso de examen radiológico es muy sencillo, además de indoloro. El paciente debe localizar su cabeza dentro del aparato y morder un pequeño plástico, y mientras se mantiene inmóvil durante unos segundos, la máquina rota alrededor de su cabeza tomando las imágenes. La radiación que emite es ionización mínima, que no supone dolor o riesgo, excepción de las mujeres embarazadas a las que suele desaconsejar su uso. A medida que la máquina toma imágenes, esta se digitaliza y envía a un ordenador en donde se procesa su análisis. El odontólogo procede a estudiar el caso y realizar un diagnóstico del paciente. Proyección de Stenberg. Posición del paciente. La cabeza del paciente plano medio sagital forma un ángulo de 45 grados con el plano de apoyo. El paciente apoya pómulo, nariz y el arco orbitario, estando la zona en estudio cerca del plano sensible. La órbita debe de estar en contacto con la línea media de la mesa. El cuello se flexiona acercando el mentón al pecho para que el plano meato-orbitario sea perpendicular al plano de apoyo. Rayo central. Con una angulación cefálica de 12 grados incidiendo en el punto medio de una línea que une el inión con el CAE del lado opuesto al del estudio. La incidencia es perpendicular al eje del peñasco y por lo tanto al plano del porus.